Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el primer video trabajamos el humanismo, su nacimiento, sus orígenes, en qué aportó. Luego vimos el humanismo cristiano con los diferentes humanismos. Nos centramos luego en el humanismo cristiano en la universidad, sin tocar todavía la Universidad Católica. Posteriormente vimos el humanismo amigoniano, pero que tiene sus orígenes en el Evangelio y luego en Francisco de Asís, y tiene sus características muy especiales, ese ese humanismo, Francisco, Evangelio y Luis Amigó, que le da los toques específicos. En este documento vamos a trabajar el humanismo cristiano, pero desde la perspectiva de hacerse el humanismo cristiano, pedagogía amigoniana. Con la fundación en 1889 de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, el humanismo cristiano y franciscano, hecho vida en Luis Amigó I, tiende a convertirse en pedagogía. No obstante, dicha conversión pedagógica, como todo lo que tiene vida, es un proceso que tiene inicio en un momento determinado de la historia, pero que se perpetúa en el tiempo. Esa pedagogía nació en una escuela en Madrid que se llama Santa Rita, y en 1906 se convierte en método a través de una figura muy especial del amigonianismo de la época, que hoy es beato porque fue mártir de la guerra del 36 y que se llama Domingo de Alboraya. Este humanismo amigoniano, hecho pedagogía, ha trasegado durante más de 100 años por instituciones de reeducación y prevención en diferentes modalidades. Ha también trasegado por colegios, y desde 1986 por la entonces Fundación Universitaria Luis Amigó, fundada por el padre Hernando Maya Restrepo, convertida hoy en Universidad Católica Luis Amigó. El cambio, en ese trasegar del tiempo, y como siempre, filosóficamente, el cambio es una característica esencial de nuestro tiempo. Y aunque los principios amigonianos se mantienen en cuanto a su esencia, a su espíritu y a su filosofía, es un hecho que la realización y concreción de esos principios en la práctica deben estar en coherencia con el devenir histórico o social. Podemos afirmar entonces que se mantiene la fidelidad, que es dinámica, que es contextual, que es creativa y que es innovadora, pero que no es repetidora del pasado. Durante 131 años, los principios propuestos por Luis Amigó y por los primeros amigonianos, entre los cuales el más importante fue el padre Domingo María de Alboraya, se han venido adaptando, reflexionando, repensando y fortaleciendo a través de una manera de ser y de actuar denominada carisma, talante o identidad amigoniana. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a trabajar el humanismo, yo les hablaba de el humanismo como una manera de ser y una manera de actuar. No es solamente un ente de razón, no es solamente filosofía, es una manera de ser y una manera de actuar, que los amigonianos llamamos carisma, llamamos talante, llamamos identidad. ¿Cuáles son las notas características de la pedagogía amigoniana? Entonces vamos a descubrir que la pedagogía amigoniana está centrada en el amor como su esencia, es la característica, y esto es evangelio puro. El respeto a la persona humana, que como tal es sujeto de limitaciones, todas las tenemos, pero también de grandes potencialidades. Y en esto Francisco de Asís es un maestro, el respeto por la persona humana. Luego, este amor y este respeto a la persona se desenvuelve y se realiza en un contexto social que ostenta como uno de sus más valiosos, mayores atributos, la libertad, que es el cuarto atributo. Y la libertad a su vez tiene como meta esencial el ser feliz. El padre Juan Antonio Vives, en su libro Identidad Amigoniana en Acción, nos describe este contexto de una manera poética y muy especial y profunda. Él dice:
quien no es capaz de dejarse atrapar por el amor, quien no es capaz de crecer para los demás, hacia los demás y con los demás, quien no es capaz de superar la resistencia del propio egoísmo, se queda enanizado en los estrechos y tediosos horizontes de su mismidad. Solo quien va creciendo en alteridad, solo quien va madurando en el amor, quien por su misma naturaleza exige éxodo del propio yo y peregrinaje hacia los demás, va iluminando su propia existencia con la luz de la felicidad. Si tuviéramos el espacio suficiente, hacíamos el análisis de este texto, que fue escrito por ahí en los años 90 o inicios del 2000, y vamos a ver cómo se adelantó al pensamiento no únicamente evangélico, sino franciscano, y al pensamiento del Papa Francisco en todos sus documentos. La pedagogía amigoniana centra su acción en el ser humano, y el ser humano tiene como esencia el amor, y ese amor lo vive en un proceso de crecimiento y de mejoramiento continuo, y ese mejoramiento continuo lo vive siempre en relación con los demás, en ese éxodo, en esa salida. La realización del ser humano, el compromiso que sabemos cumplir, fue el eslogan de la Universidad Católica Luis Amigó durante más de 25 años. Pero cuando se habla del compromiso, de la realización del ser humano como compromiso que sabemos cumplir, no estamos hablando de un humano cualquiera. Estamos hablando de un ser humano que está en dificultad. Y hago la pregunta, ¿cuál es el ser humano que no está en dificultad? Es el humano que se encuentra fuera del camino de la verdad, que significa, tal como lo plantea el Padre Vives en su obra ya citada, estar viviendo en carne propia el peor drama que puede padecer un ser humano. El drama de estar biológicamente vivo sin haber encontrado la alegría de vivir. El drama de andar muerto por la vida. El drama de vivir desengañado de la vida misma y de vagar por el mundo buscando, como un desesperado, la felicidad en falacias que, lejos de colmar las propias expectativas, abocan con vértigo creciente a quien las experimenta a sentimientos de frustración y vacío, que hacen recordar de forma espontánea los sentimientos de desnudez experimentados por la primera pareja humana. Y agrega el Padre Vives, ¿cómo superar ese drama? ¿Cómo conseguir que esos niños y jóvenes que han sufrido a veces verdaderos apaleamientos en su ser, que se han visto prostituidos en su psique y en su cuerpo, que se han sentido ninguneados, lleguen a creer en el amor, en su gratuidad y en su bondad? Ahí se encuentra el gran desafío que ha tenido planteada desde siempre la pedagogía amigoniana en su proyecto de recuperar a la persona desorientada a través de un crecimiento integral. Cierro comillas, Padre Juan Antonio Vives, Identidad Amigoniana en Acción, página 49. Centrémonos entonces en los principios amigonianos como pilares fundamentales en la práctica. El primero de ellos es el amor, como esencia y como raíz. Estamos hablando de los principios, que son el fundamento, que son la esencia de la amigonianidad y de la pedagogía. El amor como esencia y raíz de ese gran árbol que pretende lograr como fruto ubérrimo la educación del ser, del sentimiento, del corazón. El segundo principio, la felicidad como referente. El tercero, el respeto por el derecho a la libertad. El cuarto, unido a este tercero, la responsabilidad. El quinto, un acompañamiento adecuado y a la medida. El sexto, la firme creencia en el ser humano. El séptimo, el apoyo necesario de la familia, sea cual sea la familia. Y el octavo, un proceso misericordioso que significa atender al que más necesita. Analicemos uno por uno cada uno de estos pilares. El primero, el amor como esencia. El Padre Vives, en su obra ya citada, La Pedagogía Amigoniana, ha considerado siempre al hombre como un proyecto de amor, concebido
en relación con el otro, no como posesión material, sino como servicio, como entrega espiritual. La pedagogía amigoniana centra su acción en la concepción cristiana del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerden, cuando hablamos de humanismo cristiano, es el humanismo que se centra en el ser humano, pero que no deja de lado a Cristo. Este ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto es un ser humano, espiritual y trascendente. Como Dios es amor, y si el hombre es hecho a su imagen y semejanza, fue creado ese ser humano por amor y para amar, y encuentra su plena realización y trascendencia en el amor a sí mismo y a los demás, con los cuales entonces puede él encontrar la plenitud. La dificultad está en entender qué es el amor para no desviarse del camino. El amor en el amigonianismo es un amor exigente, comprende lo humano, pero trasciende hacia lo espiritual, hacia el servicio desinteresado del otro en la búsqueda de la verdad, de la felicidad y no únicamente del placer sensual. Cuando no se entiende el verdadero sentido del amor, se cae en la mentira, y la mentira desvía al ser humano del camino correcto y lo dirige por la vía del error y de la falsa felicidad. Por eso, este amor fluctúa entre dos posibilidades. La una, crecer en el amor y lograr la felicidad. La otra, decrecer en la mentira, en el egoísmo, en la búsqueda del placer. El yo y el tú tienen su síntesis esencial en el nosotros, y ese nosotros nunca se da sin el amor y tampoco sin la renuncia. La apertura y entrega a los demás da sentido a la existencia del ser humano y por lo tanto da sentido a la existencia y acción del pedagogo amigoniano, cuya misión es evitar que sus discípulos se desvíen del camino de la verdad y del bien, de la desorientación de la vida. El padre Vives lo dice así: ser verdad implica encontrar sentido significante a la propia existencia, es decir, saborear, disfrutar la vida. El amigonianismo fundamenta sus acciones, entonces, en la pedagogía del amor, pero tiene muy claras las exigencias que llevan implícitas ese amor que integra la dulzura con la exigencia, porque cada una de ellas por separado formaría un monstruo sensiblero o un dictador. El problema es incluir en el proceso de formación y aprendizaje la dosis adecuada de dulzura y exigencia, sin violentar a la persona, reconociendo sus debilidades. El segundo pilar de los principios amigonianos es la felicidad como el referente, como punto de llegada. Encontrar el camino de la verdad y del bien es encontrarle sentido a la vida y experimentar un sentimiento de felicidad, de reconocimiento y afianzamiento de la autoestima. La felicidad no es otra cosa que la misma realización del ser humano, pero de manera integral. Está dentro del ser, y por eso se llama una realización integral, porque se gesta, porque es una autogestión, no afuera, pero se gesta dentro. Esa realización del ser se da a partir siempre de la relación con el otro, con el nosotros. El problema de la sociedad actual es que cada cual quiere buscar la felicidad fuera de sí mismo, una felicidad no dentro, no una gestión, sino fuera, y la busca solo para sí, de una manera egoísta. La felicidad no es otra cosa que la misma realización del ser humano, pero de manera integral. Está dentro del ser. Esto quiere decir que tenemos que vivir no de sensaciones pasajeras, que cuando más lo único que producen es un placer también pasajero, y que es también un deseo casi que violento, esquizofrénico, de incrementar mucho más las sensaciones de placer, pero alejándonos del camino de la verdad, del verdadero sentido de la existencia. La verdadera felicidad es, como lo dice el Evangelio, el tesoro escondido y se encuentra siempre en el interior de cada sujeto.
Por lo tanto, educar para la felicidad es lograr el afianzamiento de la mismidad, que solo se realiza en interacción con el otro y que tiene como resultado la armonía en el sentir, en el pensar, en el hacer y en el trascender. Es la vivencia de una agradable y profunda experiencia de serenidad, aun en medio de los problemas y dificultades que trae el diario vivir. La felicidad se suele asociar equivocadamente al éxito, a la clase social a la que pertenezco, a la salud, a la buena remuneración que tenga en el trabajo, a la armonía en el hogar, al estatus ocupacional, a las condiciones económicas y políticas, al nivel educativo. Pero, ojo, todos estos son factores externos que están centrados en el tener, en el conocer o en el hacer, pero que no están centrados en el ser, en el goce y disfrute de la existencia, siempre puesta al servicio de los demás. Algunos indicadores de felicidad y en los cuales hay que formar al ser humano son el estar activo en lo que a uno le gusta o le interesa. La vida puede generar más felicidad que la pasiva, porque el ser humano está hecho para el crecimiento, para la acción, para el movimiento, para el descubrimiento. El segundo elemento que nos puede ayudar a la felicidad es el interactuar con los demás. Un tercer elemento en la búsqueda de la felicidad es el ser productivo, que va de la mano con el primer factor, que es el factor que nos centra al estar activo permanentemente, pero siempre en el servicio de los demás. Otro factor que nos conduce a la felicidad es tener objetivos. La gente feliz se propone metas para lograr a corto, a mediano y a largo plazo. Y otro factor es pensar positivamente y reducir al máximo las angustias y las preocupaciones. Hay de esas personas que siempre sienten negativo, siempre piensan en negativo, lo que hoy llaman las personas que son tóxicas. Nosotros con esas personas tenemos que interactuar de una manera muy exigente porque es una gran limitación. Muchas veces lo que determina situaciones felices no es lo que se tiene, sino la forma de mirar lo que se tiene. Es la actitud positiva, es la actitud de optimismo y de disfrute de cada momento de la vida. Y en esto los psicólogos nos han aportado algunos principios, como los siguientes. 1. Actúa como piensa. Lo que está en la mente también se da en la realidad. La persona termina por lograr lo que se busca. Y de ahí que nosotros es importante que para buscar la felicidad es necesario que nos centremos siempre en el presente. El pasado es pasado. Donde yo estoy parado es el presente, que cuenta con el pasado. Y el futuro es el horizonte que yo me pongo para buscar la felicidad, para encontrarme realmente en el horizonte de mi vida. Esto es quererse a sí mismo, porque el ser humano, como se lo decía antes, está hecho para el amor. Y el amor comienza siempre por el sí mismo y se realiza en la medida en que yo me doy a los otros. Lo que me conduce también a tener identidad. En síntesis, educar para la felicidad es educar para el ser, que en palabra del Padre Vives es educación del corazón para tomar conciencia de la propia identidad personal y asumir libremente el derecho a la libertad y a la autodeterminación. Y desde ahí, saborear la vida. Lo que en términos de la cultura occidental y de la civilización cristiana es educar para el amor. El tercer principio, el tercer pilar en donde se centra la pedagogía migoniana es la libertad y la autonomía. El ser humano, contrario a los demás seres de la naturaleza que están sometidos a leyes determinadas e invariables, es un ser que se construye a sí mismo en un contexto de libertad y de autodeterminación. El ser humano vive eligiendo. La educación, por lo tanto, en esa elección tiene que respetar, pero a la vez dotar a la persona de los medios necesarios para ejercer esa verdadera autonomía y esa verdadera libertad. El cuarto elemento pilar de la pedagogía migoniana es la responsabilidad del sujeto como actor principal de su formación. Y esta responsabilidad va siempre unida
a la libertad y a la autonomía, porque ser libre es asumir el compromiso de respetar al otro y comprender que de la consecuencia de sus acciones depende en primera instancia del sí mismo y no de factores externos. El precio que se paga por ser libre es asumir la responsabilidad por todo lo que se hace. El padre Valentín María de Torrente, que es otro de los grandes amigonianos, dice que en la educación del corazón, en la educación de los sentimientos, en despertar o impulsar en él la capacidad de sentir y desde ahí la capacidad de abrirse con gozo a la vida, está el gran secreto de la educación. La autonomía de la persona entonces exige el compromiso de responsabilizarse de lo que hace. Es la conciencia y la responsabilidad un binomio inseparable en la educación. El quinto lugar, el quinto principio donde se funde, el quinto pilar de la pedagogía amigoniana es el acompañamiento adecuado y a la medida. Esta es una nota característica del amigonianismo. Mira, aquí tenemos que entender que el actor principal en el proceso educativo es siempre el alumno. Él es el centro del universo pedagógico y quien realmente se educa y aprende. De ahí que el papel del docente debe ser el del acompañante para provocar en el estudiante el deseo de aprender y para crearle los espacios y los ambientes de aprendizaje. De ahí que ese acompañamiento tiene que ser a la medida del estudiante. Esto es una idea constante siempre en el proceso pedagógico amigoniano. Es un acompañamiento personalizado que va desarrollando en el educando el sentimiento de ser valorado y apreciado y que paralelamente permite mejorar la autoestima. El padre Vive lo plantea así bellísimamente cuando dice: la empatía, esa capacidad de sintonizar con el otro, asumiendo con sagrado respeto sus más íntimos sentimientos en el propio corazón, además de contribuir a la creación del típico clima familiar que ha reinado tradicionalmente en los grupos educativos amigonianos, se ha distinguido principalmente en la misma escuela amigoniana por una cercanía de vida y de corazón de los educadores hacia los alumnos. El proceso de acogida genera un impacto positivo que le permite al estudiante encontrar un ambiente de afecto, de comprensión y de empatía. Del acompañamiento, si es personalizado y a la medida según el modelo pedagógico amigoniano, nosotros podemos descubrir que ese se funda en la parábola del buen pastor, que llama a las ovejas por su nombre y que las conoce. Significa que conoce perfectamente la historia de la persona con la que está trabajando, que sabe precisamente de sus necesidades y que da respuesta en el acompañamiento a las necesidades que esa persona tiene. En el amigoniano mismo se dice: esa compañía vía corazón es la característica esencial de un verdadero educador amigoniano. Por eso el padre Luis Amigó dice: propio es del amor procurar identificarse en todo con el amado, elevándole de su condición si es necesario o descendiendo de la suya el amante para procurar una perfecta unión de entrambos. El sexto principio amigoniano es creer en el ser humano. Miren, mis queridos amigos, este es un criterio esencial del educador amigoniano. Es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Es Luis Amigó que nos dice a los amigonianos que nosotros, cuando se nos pierde una oveja, tenemos que ir atrás de ella y nos pone un tiempo hasta encontrarla, y que no podemos tener miedo a perder nuestra vida en los momentos difíciles en que nos vayamos a encontrar cuando andemos buscando esa oveja que se desvió del camino de la verdad y del bien. Miren, los valores son potencialidades que deben descubrirse para incentivarse. Las limitaciones en el ser humano tienen que ser un reto que el educador tiene para que pueda ayudar con la corrección al mejoramiento de un estudiante amigoniano. Para el pedagogo amigoniano no existe ningún caso perdido cuando se trata de un ser humano, el que vive. El padre Domingo María de Alboraya dice que los muchachos que llegan a nuestros centros no son degenerados, ni siquiera perversos, sino que son personas que tienen muchas dificultades, que son como una mariposa que se le quema la
las alas en la llama porque se acerca el peligro. Para eso el educador amigoniano tiene que descubrir que tiene que centrar todas sus acciones en la persona y no en sus actos. Nosotros no miramos si él vive en un barrio bueno o en un barrio menos bueno, sino o si es muy inteligente o es muy inteligente, sino que es una persona humana que necesita de un padre que lo acoja, no de alguien que lo esté enjuiciando. A él, el verdadero educador amigoniano, le importa la persona, no lo que él ha hecho o cómo él se comporta, sino que le importa la persona. Y para creer en la persona hay que centrar la importancia y la acción en el presente con miras al futuro y no centrados en aquello que el muchacho hizo o dejó de hacer. El séptimo principio amigoniano es el apoyo a la familia y el apoyo de la familia. La pedagogía amigoniana siempre ha reconocido que el ambiente familiar es el primero y más necesario para la educación y por eso ha hecho del trabajo entre los educandos y docentes que sea siempre un ambiente de familia. Se habla siempre de las bondades que encierra el trabajo en equipo y del aprendizaje entre pares o aprendizaje colaborativo. Todos sabemos que los alumnos asimilan de manera más eficiente los aprendizajes cuando son realizados espontáneamente con sus compañeros, que aquellos que son venidos directamente del educador. El octavo principio amigoniano es el proceso misericordioso. Ser misericordioso significa dar mayor atención al que más necesita. Es la versión cristiana de las diferencias individuales pregonadas en la pedagogía actual. Nosotros, los amigonianos, nos centramos siempre en la parábola del buen pastor y en la carta testamento que nos deja Luis Amigó cuando nos dice: vosotros, zagares del buen pastor, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del buen pastor. Y no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios, en que muchas veces os tendréis que exponer para salvar la oveja perdida. Ni os arredren los zarzales y emboscadas con que tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar seguros de que si lográis salvar un alma, con ello predestináis la vuestra. Y podríamos después agregar que todos estos principios amigonianos tienen mucho que ver con la práctica pedagógica en la Universidad Católica Luis Amigó, pero será reflexión que tenemos que hacer posteriormente. Simplemente yo les puedo decir que la Universidad Católica ha bebido de la fuente unos principios y un quehacer que es ya centenario, y que la Luis Amigó a su vez ha enriquecido y ha contextualizado una filosofía enmarcada en el humanismo cristiano, dando como resultado un actuar de forma diferente en el campo de la formación de personas que se hacen profesionales y que se constituyen en servidores de la comunidad eclesial. Esto es todo por hoy. Espero que podamos encontrarnos en otras ocasiones y podamos desarrollar mucho más ampliamente toda esta pedagogía amigoniana en el contexto de la Universidad Católica Luis Amigó. Muchas gracias.